Todo lo que verán a continuación fue transmitido en vivo en el canal de Twitch Catequista-Streamer. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, links abajo en la descripción. Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a una transmisión más de Catequista Streamer. Yo soy su Catequista Streamer, Ismael. Gracias en verdad por apoyar en este en vivo. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante para lo que es la iglesia salvadoreña, al mismo tiempo no solo la salvadoreña, sino que algunos lo ven también en el aspecto latinoamericano. Entonces es un santo que dio mucho de qué hablar en su época y pues de poco en poco se fue conociendo realmente quién era él. Entonces vamos a iniciar esa transmisión. Gracias por unirse, los que están aquí en Twitch. En verdad les agradezco el apoyo. Pues si no han seguido todavía la página, pues lo pueden hacer. Igual podemos estar interactuando en el chat. Les agradezco la verdad el acompañarme en esta noche, en las vísperas de la celebración de este gran hombre salvadoreño que dio su vida por su pueblo. Vamos a iniciar entonces encomendándonos a Dios, haciendo una pequeña oración y decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta noche de estar aquí reunidos para escuchar siempre un testimonio de una persona que te siguió hasta entregar su vida. Te pedimos que a ejemplo de él y a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo podamos siempre luchar y seguir adelante en la construcción del reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, como les decía, hoy la transmisión va a ser como más nítida, no se va a estar trabando tanto porque pues hoy sí me enfoco solo en estar transmitiendo en Twitch. Lo avisé por Facebook que solo me iba a quedar en Twitch, así que de antemano gracias a todos los que se están incorporando y a los que están viendo la retransmisión. Igualmente, pues la retransmisión por YouTube. Bien, vamos a iniciar entonces con este gran tema. Vamos a conocer la vida de este hombre que vemos por aquí. Este hombre que vemos por aquí es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un salvadoreño, un obispo que entregó su vida por el pueblo. Sin embargo, hay mucho de qué hablar de él por el hecho de que en su momento él fue bastante señalado y criticado de que no estaba explicando la palabra de Dios, sino que estaba explicando otras cosas. Pero vamos a ver ahora en detalle quién era Monseñor Romero y quién no era Monseñor Romero para la gente que piensa que tiene en realidad lo que es la verdad de Monseñor Romero. Bien, vamos entonces a pasar a la presentación. Vámonos por aquí. Y tenemos... hoy no me apareció. Ok, hoy sí ya. Perdón. Entonces tenemos ahí la presentación de este día, Monseñor Romero, un obispo incomprendido. ¿Por qué le puse ese título de un obispo incomprendido? Porque todos vemos de que realmente Monseñor Romero no fue comprendido en su tiempo. E igual después de haber muerto, no fue comprendido aún. Entonces vamos a comprender ahora sí a este obispo. Vamos a comprender a este santo de la iglesia que tiene mucho de qué hablar. Entonces vamos a entrar en detalle y en contexto. Primero que nada, vámonos aquí. ¿Quién era Monseñor Romero? ¿Quién era? Primero que nada, Monseñor Romero, o en ese caso todavía era Óscar Arnulfo Romero, nació en Ciudad Barrios, en el este de El Salvador, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Entonces, en esa solemnidad de la iglesia, nace esta persona, nace este niño, Óscar Arnulfo Romero, de una familia muy sencilla, muy humilde. Creció en el seno de una familia humilde. Desde pequeño era conocido por su amor a las cosas sencillas y las comunicaciones. Entonces, el niño Óscar Romero fue creciendo en ese ambiente sencillo, humilde, de familia, y le gustaban las comunicaciones porque su padre era telegrafista. Entonces, tenía muchos encargos de comunicaciones.
en cierta manera, de la época también. Metémonos en 1917, o sea, es una época bastante diferente a la que estamos actualmente, que tenemos la modernidad con los dispositivos audiovisuales, el internet, etcétera. Pero entonces nos vamos a quedar con esa idea. Monseñor Romero o el niño Romero nació esa fecha y su familia era de humilde y sencillo vivir. Ahora, su proceso formativo, ¿cómo vivió o cómo fue que este niño creció y se formó sus estudios académicos? En una ocasión, antes que nada, cuando era todavía un niño, asistió a una ordenación sacerdotal que le dejó impactado y generó en él un deseo profundo de convertirse en sacerdote. Entonces, desde pequeño, él vio cómo se creaba un nuevo sacerdote para la iglesia. Y desde entonces a él le llamó la atención y dijo, pues, lo voy a intentar, vamos a ver qué pasa aquí. Ese deseo se le haría realidad años más tarde, tras estudiar entre 1931 y 1937 en el Seminario Menor de San Miguel con los padres claretianos y en el Seminario San José de la Montaña de los jesuitas en San Salvador. Entonces, tiene 7 años, podríamos decirlo, de proceso formativo desde pequeño, ¿ok? Y ahí tenemos la foto de él encerrado en un círculo blanco, cómo era él de pequeñito. Entonces, desde pequeño, pues, le gustó, imagínense ya 6 años estar estudiando, entonces a uno dice, bueno, si voy estudiando es porque me gusta y pues voy a seguir adelante. Entonces, el niño Romero en ese aspecto fue creciendo y se dio cuenta de que le gustaba el estudio y quería llegar a ser sacerdote, así como lo había visto en la ordenación cuando era pequeño. Pero este proceso formativo lo llevó aún más lejos. Monseñor Romero no era de aquellos que, vaya, voy a terminar mi periodo de estudio y voy a seguir ahí mismo y vamos a seguir adelante. Monseñor Romero tenía una cualidad bastante importante y la verdad que era bastante estudioso. Y entonces es ahí donde consigue una oportunidad para continuar su proceso formativo en Roma, es decir, en el Vaticano. Entonces, la primera vez que visitó el corazón del catolicismo tenía 20 años. Imagínense, un joven adulto de 20 años empezar a estudiar en Roma, empezar a estudiar allá cerca del Papa. Entonces, Óscar Romero tuvo esa oportunidad. Fue enviado a Roma para completar su formación en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Llegó a Roma en octubre de 1937 y ahí fue ordenado sacerdote 5 años después, el 4 de abril de 1942, por el Papa Pío XII. Entonces, si se dan cuenta, cuando terminó su proceso de formación en el Seminario San José de la Montaña en San Salvador, se trasladó hasta Roma en octubre del mismo año de 1937 y 5 años después, 5 años de estudio. Entonces imagínense, empezó a estudiar en 1931, ¿ok? A 1942, que fue ordenado, Monseñor Romero prácticamente estudió 11 años. 11 años. Entonces imagínense, o sea, es más que un doctorado, Los sacerdotes normalmente así estudian, entre 8 o 9 años, dependiendo de la situación o del estudio que ellos escojan. Entonces, Monseñor Romero aprendió eso, aprendió a trabajar, a estudiar, y fue ahí el fruto que al final, desde pequeño, él traía, es ser sacerdote, y fue ordenado el 4 de abril de 1942 por nada más y nada menos que el Papa del momento, el Papa Pío XII. Entonces, no fue ordenado por cualquier obispo, fue ordenado por el mismo Papa de la época. Bien, posteriormente, luego de haber culminado sus estudios en 1942, él regresa a El Salvador, pero regresa en agosto de 1943. Cuando regresó aquí al país, lo nombraron párroco de una parroquia que aún existe, que se llama Anamoros, y eso aquí en el país. Su primera misa fue en la iglesia de Roma, en una comunidad de Ciudad Barrios. Ahí tenemos la imagen de la ermita o iglesia de Roma, donde Monseñor Romero celebró su primera misa. Ahí tenemos también una pequeña imagen de aquel entonces, cuando él recién había venido a El Salvador,
y empezó a celebrar las misas aquí en su pueblo o en su ciudad natal, que era Ciudad Barrios. Entonces, ahí tenemos un poco de historia de él. Ahora sí, vámonos al núcleo, al corazón de todo esto que vamos a explicar hoy, y es su vida sacerdotal y episcopal. ¿Por qué? Porque eso atañe bastante, es lo más amplio y es con lo que vamos a conocer a Monseñor Romero detalle a detalle. Ya comprendiendo eso, vamos a saber realmente quién fue Monseñor Romero y quién no fue Monseñor Romero. Así que vamos a comenzar. Van a disculpar si va mucho texto, pero era necesario porque explicar de Monseñor Romero detalle a detalle es bastante amplio y al mismo tiempo es bastante, pues, es lo que tenemos que saber, es lo que fue realmente Monseñor Romero. Entonces, iniciemos. Primero, el padre Romero era sacerdote. El padre Romero tenía gran popularidad y autoridad moral entre los fieles de San Miguel. Eso quiere decir que la feligresía, todas las personas que lo conocían e iban a misa donde él, sabían y lo respetaban porque era una persona de respeto. No era así entre el clero, es decir, que no todos los sacerdotes con los que él convivía en la diócesis se sentían bien con él. ¿Ok? Varios sacerdotes lo veían aislado, es decir, que pensaban que Monseñor Romero tenía un pensamiento diferente a ellos. Y aclaro un detalle, en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, Monseñor Romero no estudió en el país, no estudió en El Salvador. Los demás sacerdotes de la diócesis sí estudiaron en El Salvador. O sea, vivieron la realidad y experimentaron todo el proceso formativo según el país, pero Monseñor Romero no, los últimos 5 años, como se fue a Roma, entonces ese estudio, él se empapó de la realidad de allá y venía con una mentalidad diferente, sin embargo, siempre obedeciendo todo lo que mandaba la Santa Sede, y por eso es que su pensamiento era diferente, era un poco diferente por el contexto en el que lo aprendió. Es como que digamos, vaya, un ejemplo, claro, por decir así, no podemos decir que el mismo niño que aprende español va a aprender inglés en su ciudad natal o en su país natal. ¿Por qué? Porque cada quien vive de su manera cómo aprender el idioma. ¿Ok? Entonces eso interfiere bastante. Lo mismo en este caso con el estudio de Monseñor Romero. Cuando nombran al nuevo obispo, Monseñor Graciano, un norteamericano franciscano de ideas y estilos de vida bastante liberal, las cosas cambian. Es decir, ya no solo el clero piensa que el Monseñor Romero es aislado, sino que también Monseñor Graciano es bastante complicado para el clero, en cierta manera. Por el mismo pensar, como vemos, es norteamericano y es franciscano, entonces es una línea completamente diferente. Monseñor Graciano pidió al arzobispo de San Salvador, en aquel entonces Monseñor Chávez y González, que solicitara cada vez más la ayuda de Romero en San Salvador. El arzobispo, bienvenida Mariela 890, bienvenida a la familia. Estamos explicando un poco sobre la vida de lo que fue Monseñor Romero. Hey Rival, hola bro, aquí apoyando, gracias, ¿cómo andas? Aquí todo tranquilo, siempre con todo. Gracias por apoyar siempre de parte del CAS 21. Bien, como les decía, en verdad es bastante interesante este punto, porque es donde vemos la transición de Monseñor Romero desde donde estaba en San Miguel hasta que pasa a la diócesis o la arquidiócesis de San Salvador. Entonces, el arzobispo en San Salvador, que conocía las cualidades de Romero, vislumbró la posibilidad de elegirlo secretario de la conferencia episcopal. Eso quiere decir de que vio una cualidad de Monseñor Romero de que venga a trabajar a la arquidiócesis. Yo aquí lo recibo con todo gusto y así se desliga del conflicto interno que hay allá en San Miguel. Entonces, así procedió.